Muchas gracias. Buenos días a todos. Nada más déjenme empezar a proyectar. Pues sí, efectivamente, como comentaba el ingeniero, es uno de los puntos que comentaba el ingeniero Ortiz en relación a lo que se requiere para, pues, atender una emergencia, no hacer frente a una emergencia. Entonces, bueno, pues voy a entrar ya en materia, ¿sí? Es importante recordar que este sistema, pues bueno, tiene ya su historia. La Agencia Federal de Respuesta a Emergencias de Estados Unidos es quien lo ha desarrollado más, pero viene de la EPA, ¿no? De la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y se utilizaba mucho como un sistema relacionado a la atención de emergencias ambientales, como lo comentaba el ingeniero Ortiz en su ponencia anterior. Sin embargo, pues bueno, la realidad es que es un buen sistema, se ha estado trabajando mucho para implementarlo, y ahorita nada más a manera de sensibilización vamos a ver este video, que nos recuerda pues que las emergencias se pueden presentar en cualquier momento y pues que pueden ser muy, muy, muy graves, ¿no? Está en inglés, una disculpa, no lo hemos podido traducir, pero las imágenes dicen más que 1000 palabras. The scenes you are about to view focus on firefighter safety. The examples used are intended to dramatize the dangers associated with specific types of operations or situations, as well as the need to wear full protective equipment and follow safe procedures. This video is not designed to focus blame, but rather to help you establish a stronger awareness of safety and its considerations. Notice the firefighter on the ladder is not protected by a turnout coat, gloves, hood, or SCBA. This is a very common problem, which stems from underestimating the dangers associated with a common operation, or by focusing on an operation without regard for the surroundings. This is often called tunnel vision. Bueno, pues básicamente aquí habla de que los accidentes durante las emergencias ocurren porque no se siguen los procedimientos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver al bombero que va adelante, sin chaquetón, sin equipo de aire autónomo, y pues van a ver lo que sucede. Y estas son de las cosas exactamente que estandariza el comando de incidentes. The flames that burned this firefighter erupted when the roof and wall assembly of a high school auditorium failed. Él lo que estaba haciendo era una ventilación, es una operación común y corriente. Obviamente, como no traía el equipo de protección personal, al hacer esta ventilación que tenía mucha presión, digamos, mucha temperatura, salió todo este fuego y lo quemó, ¿no? Estuvo en contacto muy poco tiempo con el fuego y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.
como ustedes pueden ver. Esto son errores comunes por no seguir procedimientos que exactamente el sistema de comando de incidentes te obliga a tener, inclusive cuenta con un oficial de seguridad, ¿no? In this case, a fire in an unoccupied structure presents firefighters with unseen dangers. As an air conditioning unit is pushed into the structure, smoke pours from the opening. En este otro caso, tiene una explosión de humo que se le llama, ¿no? No traen equipos de aire autónomo, hicieron una ventilación inadecuada en una instalación que ya no tiene, pues que ya no tiene caso estar ahí porque no hay personas que salvar, ¿no? Recuerden que todas estas actividades las hacemos exactamente para salvar personas. Y sin embargo, ellos se están poniendo en riesgo. Esta es otra actividad que regula el comando de incidentes. Especially when the fire is well advanced. This last crew was very fortunate. The previous events Aquí have es otra occurred with little or actividad no warning. en la que se debe de trabajar coordinadamente. Varias compañías están haciendo su labor de controlar el incendio. Como pueden ver, son casos antiguos, podemos verlo en los camiones, ¿no? Ellos rompen esta ventana para ventilar y generan un backdraft en otra zona del complejo, ¿no? Ventilation should be given a priority, but must be done properly. Y todo esto pues es falta de coordinación. Todos estos accidentes o muchos de ellos son falta de información, falta de procedimientos, falta de coordinación. Este es un backdraft y pues está ahí el camión enfrente, ¿no? No debería de estar ahí, pues Vean cómo está respirando el edificio. Ellos no deberían de estar ahí. Puede haber una explosión y es una zona con vidrios, ¿no? Son puertas con vidrios. Afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? El que acaba de salir no trae guantes, ¿no? Y había 3 personas, dice que había 3 personas en el interior, ¿no? Por ejemplo, pueden ver el desorden que hay ahí en esa operación. Si se tuvieran que mover los vehículos, pues ya no se pueden mover, ¿no? Aquí pues hay gente de más ahí en esa instalación o en esa casa y pues obviamente es sobrepeso para el edificio y pues se colapsa, ¿no? Electricity can be encountered in operations that range from structural fires to motor Los riesgos vehicle accidents eléctricos involving impact son otro with poles. problema que se enfrentan en las A emergencias. gasoline tanker rolls over. Aquí hay un incidente de un tanque de gasolina, una pipa de gasolina que se rompió, ¿no? Y obviamente la gasolina pues empieza a tomar las inclinaciones, ¿no? de la zona. Ustedes pueden ver ahí las banquetas o las orillas de las banquetas incendiadas. Y lo mismo, ¿no? Sube la gente, por ejemplo, este paramédico va a subir sin equipo de protección, no es su área de trabajo, o sea, él no tendría por qué subir ahí. Es obligación de los bomberos bajarlo y entregarlo en una zona segura, ¿no? Está inconsciente del riesgo eléctrico, empieza a tocar los cables, de pura suerte pues no le pasa nada, ¿no? Pero no trae ninguna protección, ¿no? Aquí están operando una escalera de plataforma y pues bueno, les falla y entran en contacto con un cable. De pura suerte el otro no se le preocupó porque pues, en ese momento indica que está viendo corriente eléctrica en la escalera, ¿no? Notice this firefighter is wearing a ladder belt and is hooked into the ladder. Fortunately for him, he was wearing a belt. The ladder pipe broke, struck him on the chest, pushing him backwards. If not for the belt, he could have fallen from the ladder and... Y bueno,
pues así, básicamente ocurren las emergencias, ¿no? El comando de incidentes básicamente lo que busca es que nos organicemos correctamente, que la operación de emergencia sea segura, ¿sí? Y que finalmente podamos transferir esa organización a los diferentes niveles de respuesta, ¿no? En este caso, los niveles de respuesta para nosotros, pues básicamente es, nosotros somos primeros respondientes, luego podría responder un grupo de ayuda mutua quizás, luego podría estar respondiendo el municipio, luego el estado y en su caso, pues el gobierno federal, ¿no? Esos son los niveles para transferir el mando que se establecen en lo que es el comando de incidentes. Y bueno, pues revisando un poquito la legislación nacional vigente, eh, pues me eché ahí un clavado y estaba viendo lo siguiente, ¿no? La norma 02 nos pide que tengamos un plan de atención a emergencias de incendio, ¿no? La norma 10 pues nos da la información de salud para las sustancias químicas principalmente, porque recuerden que la base de las emergencias en las industrias pues es el agente perturbador tecnológico. Y casi todas tienen que ver pues con sustancias químicas, ¿no? Con sustancias químicas que se queman, que explotan, que reaccionan, que son tóxicas, etcétera, etcétera. O sea, el principal riesgo tecnológico pues tiene que ver básicamente con alguna sustancia química y su comportamiento al salir de control, ¿no? La norma 5 que va de salida, pues no nos pide un plan de atención de emergencias. La norma 28 que solamente aplica a las empresas que tienen procesos químicos, pues sí le aplica el plan de atención de emergencias. El nuevo proyecto de la norma 05, que quizás más adelante lo podamos revisar también, pues también pide un plan de atención de emergencias y el proyecto de la norma 10 de SEGOP, pues ya nos pide el sistema de comando de incidentes, ¿no? ¿Qué relación hay entre este plan de atención de emergencias y este sistema de comando de incidentes? Bueno, pues se supondría que el plan de atención de emergencias forma parte del sistema de comando de incidentes o es el documento, ¿sí? Que el sistema de comando de incidentes tiene que hacer valer o tiene que hacer operar. Por otro lado, las leyes de protección civil o de gestión integral de riesgos, pues recuerden que ya algunas de ellas nos hablan de los PAMIs, de los programas de ayuda mutua, grupos de ayuda mutua, como ustedes le quieran llamar, pero finalmente son aquellos grupos que se pueden organizar a nivel industrial y que pueden, pues acercar una cantidad de recursos importante, ¿no? En caso de una emergencia, tanto recursos humanos capacitados como recursos materiales, ¿no? Que se pueden poner a disposición de una empresa para la atención de emergencias. También me eché una revisada de lo que marca la ley, ¿no? Y por ejemplo, la Ley General de Protección Civil, recuerden que en México tenemos una Ley General de Protección Civil que habilita a 32 leyes estatales de protección civil, que a su vez puede hacer que los bandos municipales, por ejemplo, también tengan sus apartados de protección civil, ¿no? Entonces hay una cadena de regulación pues muy importante con la que tenemos que empezar a cumplir. Esta Ley General de Protección Civil que fue emitida en el 2012, pues ya trae un capítulo para lo que son los grupos voluntarios, que es donde entran los grupos de ayuda mutua, ¿no? El reglamento de esta Ley General de Protección Civil, también en su artículo 97, habla de los grupos voluntarios. La norma 2 del 2010, que es una norma vigente y que afortunadamente está ya en revisión, recuerden que cada vez que se hace una revisión a una norma, lo que se busca es, bueno, con esta norma de este año ya llegamos a un nivel de seguridad, pues necesitamos seguir avanzando, ¿no? Entonces, cuando estas normas se van renovando, lo que se busca es, ya alcanzamos un nivel, ahora vamos al siguiente nivel, ¿no? Y esta norma 10, pues habla en su artículo 8.1h de los grupos de ayuda mutua, y así textualmente, grupos de ayuda mutua, ¿no? El reglamento del libro sexto, que es lo que le aplica al Estado de México, en su capítulo cuarto, artículo 71, habla de los grupos de ayuda mutua. Y bueno, la Ley General Integral de Riesgos de la Ciudad de México, que acaba de salir, que es del 2019, que se acaba de actualizar, que es una de las regiones, es la región en la que estamos,
pues también ya tiene un capítulo exclusivo para lo que son los grupos voluntarios. Esto es muy importante porque fíjense que en mi experiencia y desafortunadamente estos grupos de ayuda mutua van decayendo conforme va pasando el tiempo y los reactivan nuevas emergencias mayores, ¿no? Y pues yo creo que eso es muy malo porque normalmente van decayendo, cuando viene una emergencia de gran magnitud en la zona, entonces se vuelven a reactivar, pero no estuvieron listos para atender esa gran emergencia y entonces pues otra vez, ¿no? Nos pasa lo de siempre, o sea, nos agarran con los dedos en la puerta. Entonces yo creo que es importante ahorita que estamos tomando todo esto y que está teniendo cierta importancia, que no olvidemos que los grupos de ayuda mutua realmente son una herramienta importante, es una fuente de recursos muy grande, donde podemos obtener personas capacitadas, donde podemos hacer intercambios de información, donde podemos tener recursos materiales que nos podrían ayudar pues a atender una emergencia de una manera más adecuada. Recuerden que todos estos esfuerzos, por lo que buscan, pues básicamente es que las personas no se vean afectadas, ¿no? O sea, lo que tenemos que pensar es que todos estos capacitaciones, todos estos trabajos de organización, lo que buscan básicamente es que la gente no se vea afectada. En principio, aquellos que tienen a su cargo los procesos industriales, que son vitales para la economía y para la sociedad, ¿sí? Así como las personas que están alrededor de estas empresas y que pertenecen a la población civil. Entonces, bueno, pues el tema de hoy es el sistema de comando de incidentes. La realidad es que en 2 horas, pues nada más les puedo platicar qué es lo que contiene y cuáles son algunas de nuestras obligaciones. Ajá. Porque los cursos, pues nada más el curso que da USAID, creo que dura 8 horas, ¿no? Y es nada más para primeros respondientes, ¿no? El curso que a mí me tocó tomar en Sacramento son 3 días, y entonces el primer día tomas teoría y los otros 2 días ves diferentes escenarios, ¿no? En las maquetas estas que les hemos enseñado por ahí. Entonces, la verdad es que sí, es mucha información, pero lo que yo he visto es que si nosotros lo empezamos a implementar y lo empezamos a aplicar en nuestros simulacros, por ejemplo, pues nos va a costar menos trabajo, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos detalles. Pues básicamente, el día de hoy nada más le vamos a dar una super revisada así por encimita a este organigrama, a esta parte del organigrama que digamos que es la parte base del organigrama, ¿no? Que es un comando de incidente o un comando unificado, el staff, que son los oficiales de seguridad, de información y de enlace, y la parte de las jefaturas, ¿no? La parte operativa, que es el jefe de operaciones, el jefe de planeación, de logística, de finanzas y administración. Obviamente a lo mejor podríamos pensar en una plantita, en una planta que tenga a lo mejor 100 personas, pues llenar este esquema, pues es imposible, ¿no? Pero sin embargo, los grupos de ayuda mutua sí pueden llenar este esquema. En una región donde haya 10 plantas, 15 plantas, fácilmente podríamos establecer una estructura básica de comando de incidentes y con las diferentes plantas llenar las diferentes secciones que se requieren ir implementando, ¿no? Pues el sistema de comando de incidentes es un sistema flexible, es escalable, o sea, dependiendo de la magnitud de la emergencia, nosotros lo podemos ir escalando. La ventaja que tiene es que todo está estandarizado, ¿no? Las palabras, los formatos, las instrucciones, todo está estandarizado y eso nos permite entendernos. Ahorita van a ver algunas definiciones, no todas, ¿no? Tiene una terminología común que obviamente apoya la parte de estandarización y pues facilita la interacción, como les decía, entre los diferentes niveles, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues si entre plantas, por ejemplo, en una región, pues podemos interactuar adecuadamente porque nos podemos asignar tareas específicas, ¿no? Con el gobierno, cuando llega bomberos, cuando llega protección civil municipal, después cuando llega protección civil estatal, pues también se facilita la interacción porque en este caso a mí me tocaría ceder el mando, ¿no? Y yo le cedo un mando ya organizado, ¿sí? Y con ese mando organizado ellos tendrían que seguir las acciones, ¿no?
Los antecedentes, pues inclusive en la guía nueva que salió, yo cuando busqué los antecedentes, como saben, me tocó ser presidente en el programa de ayuda mutua de San Juan Ixhuastepec y me tocó ser pues uno de los iniciadores de la etapa en la que se hizo una asociación civil, ¿no? Porque el grupo ya existía antes. Entonces, yo la verdad, cuando veía los antecedentes y veía programa de ayuda mutua industrial de San Juan Ixhuastepec, pues yo decía, pues no sé si qué tan antes y qué tanto se vaya a utilizar. Ahorita les voy a platicar un poquito de la época en la que yo estuve, ¿no? Y la realidad es que a lo mejor no lo conocíamos, no sé si lo conocíamos como sistema de comando de incidentes, pero hacíamos lo que marcaba el sistema de comando de incidentes, ¿no? Entonces, llegó a través de DuPont, lo empezó a implementar Petróleos Mexicanos, el ANESE, el Comité Local de Ayuda Mutua de Coatzacoalcos. Yo estuve en simulacros tanto en Coatzacoalcos como en Minatitlán, y efectivamente así lo usaban textualmente como lo conocen, como lo vamos a ver hoy. Y en mi época en el programa de ayuda mutua, sí lo usábamos. A lo mejor les digo, no lo teníamos, no sé, no recuerdo si lo teníamos tan claro como sistema de comando de incidentes, pero utilizábamos todas las partes, ¿no? O varias de las partes, y ahorita les voy a platicar algunas experiencias que tuvimos con esto. Bueno, pues el 9 de noviembre de 2018 sale una guía de implementación que básicamente es una transcripción de la norma oficial mexicana que está en proyecto, que es la norma 010, ¿no? Y esta la planea o la está promoviendo, pues básicamente lo que es Segov. Ajá. Y pues aquí vienen todos los requisitos. Está como una guía, pues obviamente es algo que podemos consultar, pero sin embargo, pues está la norma, ¿no? Y la norma oficial mexicana fue emitida el 15 de noviembre de 2018 y es el proyecto de norma 010 SEGOV 2016, que es el sistema de comando de incidentes. En esta etapa, habiéndose publicado en el diario oficial, pues básicamente se tienen 90 días para recibir todas las observaciones con relación a la norma, determinar si se requiere hacer algún ajuste o si las observaciones no son relevantes, ¿no? Y se aplica. Y básicamente tendría que estar saliendo. Sin embargo, pues bueno, 11 de noviembre del 2018 tenemos cambio de gobierno. Todos sabemos que en esas etapas pues siempre se atrasan un poco las cosas, ¿no? Y después viene la parte de la pandemia. Pero pues ya es una norma o es un proyecto de norma que realmente pues está completo. Ya nada más le faltaría ser emitido como norma oficial mexicana 010 SEGOV 2016 y en ese momento pues tendríamos la obligación de cumplir con ella. ¿Qué es lo que pide la norma? Pues básicamente establecer los requisitos básicos para la implementación del sistema de comando de incidentes, ¿sí? El objetivo, pues, es que este sistema de comando de incidentes facilite la gestión de respuesta a atención de incidentes para que sea eficiente, y nos habla de que deberá ser establecido por instituciones del sector público, social y privado. Eso pues habla de las empresas, ¿no? O sea, esta norma nos aplica a nosotros y como les decía, lo que busca es que en un momento dado nosotros como primeros respondientes de una emergencia en nuestras plantas, en nuestros procesos, pues hagamos una respuesta organizada o tengamos una respuesta organizada a la emergencia que luego pueda ser transferida, ¿no? Pues es de observancia obligatoria, como les decía, el sector público, los prestadores de servicio del sector privado y social, pues implementar este sistema para la atención de un incidente y colaborar con acciones de mitigación, auxilio y recuperación. Eso es lo que busca esta norma. Bueno, pues inicialmente nos dice que debemos tener una identificación de las personas que van a atender. Esta es parte del anexo 1, pero esta parte la quiero tocar ahorita porque hay algunas complicaciones, ¿no? En algunas de las otras presentaciones que quizás me hayan escuchado dar, pues
enterado que, por ejemplo, para el Estado de México nosotros tenemos que utilizar en la respuesta a una emergencia dentro del Programa Interno de Protección Civil, pues diferentes colores, ¿no? En los chalecos. Bueno, esta norma también trae su identificación, ¿no? El comandante del incidente debe de llevar un chaleco de un color, el jefe de la sección de operaciones en rojo, ¿sí? Habla aquí, como les decía, es parte del anexo 1 y habla claramente que por ejemplo, esta franja, pues debe de llevarla, ¿no? Amarilla con plateado, ajá, y deben de ser fosforescentes. El jefe de sección de planificación, el jefe de sección de logística, ¿sí? Que digamos, y el jefe de la sección de finanzas, que digamos que es la parte administrativa de la emergencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para entender estos diferentes niveles de la respuesta a la emergencia. La respuesta a la emergencia debería de estar dada básicamente por un nivel operativo, ¿no? Que es quien atiende la emergencia tal cual, y un nivel administrativo, que es quien toma las decisiones en relación a la respuesta a la emergencia. Entonces, el comando de incidentes tendría que ser esta parte administrativa que es la que toma decisiones, asigna recursos principalmente económicos, ¿no? Y que tiene una conexión a través del jefe de operaciones para la respuesta operativa de emergencias, ¿no? Y que ahí ya es toda la estructura que nosotros conocemos y que se nos exige en los programas internos de protección civil, ¿no? Desde nuestro jefe de brigada, nuestras diferentes brigadas con sus organizaciones y su equipamiento. Que ese es pues algo que no he querido tomar en esta sesión porque me quiero concentrar en lo que es el comando de incidentes. Bueno, el comando de incidentes pues básicamente nos dice que todos los encargados de alguna sección no pueden tener más de 7 personas a su cargo, ¿no? Y pues y a partir de 3 pues ya deberíamos de poner un jefe nuevo o deberíamos hacer una división nueva para la respuesta o la atención de esa contingencia. Nos habla de los recursos. ¿Qué es un recurso? Pues básicamente es personal equipado y disponible para ser enviado al incidente, ¿no? O sea, obviamente pues estas personas deben de estar capacitadas, ¿no? Debe de ser personal que esté preparado para lo que va a usar. Nos dice que el auxilio, pues básicamente es la respuesta de ayuda a las personas en riesgo. Esto es muy importante que no nos desenfoquemos, ¿no? El principal objetivo de todos estos esfuerzos y de todas estas organizaciones son las personas, ¿no? En primera, aquellas que han sido víctimas del siniestro y en segundo lugar, aquellas que van a hacer el rescate. Bueno, me refiero a que finalmente, si tuviéramos que decidir, pues siempre va a ser el auxiliador el más importante. Pero el objetivo del auxiliador, pues siempre es tratar de llegar hasta donde está la persona que ha sido afectada y obviamente salvar su vida. Es algo que no debemos perder de vista. Ya después están las instalaciones, ¿no? Los productos, etcétera, etcétera. Pero aquí, como ustedes pudieron ver en el video, de repente se pierde esa claridad, ¿no? Y nos quedamos atacando un incendio que ya no afecta a personas, ¿no? Y ponemos en riesgo a personas para cuidar materiales. Entonces es algo que tenemos que tener muy claro y que tenemos que ser muy cuidadosos. También el sistema nos dice que podemos tener un comandante del incidente o podemos tener un comando unificado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si tengo un comandante del incidente es una sola persona. Obviamente ahorita vamos a ver qué características y qué experiencia tiene que tener esta persona, ¿no? Y si tenemos un comando unificado, pues son varias personas que tienen que trabajar en equipo. Que esto es, ahí sería la parte un poquito complicada, ¿no? Y aquí es donde nos dice cómo debemos seleccionarlos, ¿no? Capacidades técnicas, experiencia, conocimientos, habilidades, destrezas de coordinación, competencia legal inclusive, ¿no? Esta parte de competencia legal es muy importante. Por ejemplo, no puede ser, por mucha experiencia que tenga, un comandante de bomberos de la Ciudad de México no podría ser comandante de incidentes en un incidente en el Estado de México, por competencia legal. Ajá. Esas son las cosas que inclusive tenemos que ir considerando.
¿sí? Competencia legal, jurídica o jurisdiccional. A nosotros no nos causa tanto problema eso porque pues en las plantas nos queda perfectamente claro que si tienes una contingencia en tu planta, pues tú te haces cargo y tú tomas las decisiones y quien llega se debe de poner a disposición. Si tú quieres incluir y formar un comando unificado con alguien de más experiencia que viene de otra instalación, pues bueno, esas ya son decisiones internas, ¿no? Pero son cosas que debemos ir pensando y que lo más importante, nos debemos ir poniendo de acuerdo y debemos ir practicando en simulacros antes de que nos toque una contingencia grave. Pues básicamente este comando de incidente o comando unificado es el responsable de todas las actividades, ¿no? De elaborar estrategias, de elaborar tácticas, de liberar recursos, ¿sí? Es la autoridad máxima en la emergencia. Y como les decía, conforme va pasando el tiempo y conforme se va controlando o no controlando la emergencia, este comando de incidentes o comando unificado se puede ir transfiriendo, ¿no? Se le puede dejar a bomberos, a protección civil, al municipio, se le puede dejar al Estado, a protección civil estatal o inclusive a la SEGOV, ¿no? A la Secretaría de Gobernación que tiene pues a su cargo el área de protección civil. Nos habla de divisiones, ¿no? Que básicamente es un nivel estructural por área geográfica. Entonces, si yo tengo una contingencia que sea demasiado grande, pues puedo mandar una división a que se encargue de hacer una actividad específica, ¿no? Ahí se van a asignar recursos simples, se van a asignar fuerzas de tarea o equipos de intervención, que en su momento pues ya vamos a ver qué son estas tres condiciones, ¿no? Y bueno, esa división pues tiene un supervisor de división, ¿no? Que su cargo, por ejemplo, esta foto en la maqueta, pues era una situación que se presentó lejos del incidente inicial, ¿no? Entonces ahí se estableció una división y como pueden ver se le mandaron recursos. Esta plataforma que se ve arriba pues es la del helicóptero, nada más que no salió en la foto, ¿no? Entonces, pues básicamente así es como se va conformando. Estamos en la sección de divisiones, de definiciones, y entonces también este sistema de comando de incidentes nos dice que debe de haber un encargado y una área de espera, ¿no? Que es donde básicamente van a llegar todos los recursos, ¿sí? Y van a estar en espera de ser asignados. Este encargado del área de espera, pues le tiene que informar al comando de incidentes y al jefe de operaciones, ¿sí? De la sección de operaciones, pues que ya se tienen, qué recursos son los que se tienen, ¿no? Luego un encargado del área de concentración de víctimas. Bueno, pues se debe establecer una área de concentración de víctimas donde van a llegar todas las personas que han sido afectadas. Ahí van a ser registradas, clasificadas, atendidas inicialmente y programadas para un traslado. Obviamente también todo esto tiene que estar informado al comando de incidentes y al jefe de la sección de operaciones, ¿sí? Recuerden que aquí vamos a ver más adelante cómo está el organigrama, ¿sí? Y ahorita son básicamente definiciones, ¿no? Debemos tener una área de EAS, que básicamente son herramientas, equipos, accesorios que se van a utilizar durante la atención del incidente. Todos estos equipos pues también tienen que contar con sus operadores, ¿no? Imagínense que nos van y nos dejan ahí un trascabo. Una de las empresas de construcción de aquí de la zona nos dice, a ver, les presto este trascabo. Pues sí, pero ¿y quién lo va a operar? ¿No? Entonces, tiene que haber, si es una herramienta muy específica, pues normalmente tendrá que ir con su operador, ¿no? Con la gente que está operando estos equipos para el rescate. Pues debemos establecer y determinar si se va a requerir un helipuerto o una helipista, ¿no? Que básicamente es un lugar donde van a poder aterrizar los helicópteros o inclusive los drones, que ahorita ya la realidad es que, pues, a mí me ha tocado algunas emergencias donde pues ya hay 3, 4 drones volando, ¿no? Y no hay un control sobre estos equipos y bueno, si no están a las altitudes adecuadas, pues pueden chocar entre ellos y pues obviamente generar un problema adicional, ¿no? Debemos tener también un jefe de la sección de administración y finanzas, que va a ser el responsable principalmente de los aspectos financieros, ¿no? O sea,
todas las emergencias van a requerir hacer gastos, de momento, gastos importantes, relevantes, ¿no? Entonces, todo esto ya lo deberíamos de tener contratado o por lo menos prearreglado, ¿no? Si yo necesito pipas de agua, pues tener al que siempre nos surte las pipas de agua y decirle, oye, pues si tengo una emergencia voy a necesitar tantas pipas de agua y pues yo, no te preocupes, tú súrtelas y yo te las pago, ¿no? O si necesito un transporte de sustancias químicas peligrosas o si necesito algún recurso en específico de acuerdo al tipo de emergencias que yo he determinado que se podrían presentar en mi planta. Recuerden que todo esto tiene que venir de un análisis de riesgo. Nosotros debemos determinar qué sustancias químicas, qué procesos tenemos, cuáles podrían ser los escenarios y las hipótesis que se podrían presentar de emergencia y sobre eso planear todos estos recursos que se deben negociar antes, si así lo pide el comando de incidentes, que se deben negociar antes para que en el momento de la emergencia pues no tengamos que estar haciendo negociaciones o buscando gente, sino que sepa que en caso de una emergencia, pues ya hay un plan de trabajo y a alguien, algún contratista o proveedor, le toca alguna actividad específica. Debemos contar con un jefe de la sección de logística, que pues básicamente va a tener a su cargo los flujos de información, mantener a las personas concentradas en las tareas y cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Este jefe de la sección de logística le tocan todos los servicios, o sea, si la gente va a comer, si la gente va a desayunar, si requiere agua, si vamos a hacer cambios, ¿no? Si la gente se va a tener que quedar a dormir, dónde los vamos a poner, todo eso le toca al jefe de la sección de logística. Obviamente cuando tenemos una emergencia que pudiera terminar en horas, pues a lo mejor no se requiere implementar todo esto al 100%, ¿sí? Pero si estamos hablando de incendios, y aquí en la zona los hemos tenido, que van a durar 3, 4 días, pues todo esto se tiene que implementar, ¿no? Un jefe de la sección de operaciones, que pues este sería equivalente al jefe de piso o al jefe de brigadas, ¿no? Este es el que opera la emergencia. Él es el que responde, el que tiene a su cargo a toda la gente para la emergencia. Entonces aquí a él le toca activar y supervisar los recursos, ¿sí? Hacer un PAI que se llama, que es un plan de acción del incidente, dirige la ejecución, dirige los planes operativos, la administración de recursos, ¿sí? Los cambios al plan de acción de incidente, y bueno, él es un subordinado del comando de incidentes y entonces debe de estar informando regularmente de lo que está sucediendo, ¿no? El jefe de la sección de planificación, pues básicamente a él le va a tocar recolectar, analizar, consolidar y socializar la información. O sea, cómo se debe hacer llegar la información a las personas, qué se puede y qué no se puede decir hasta no estar seguros, ¿no? Porque aquí este sistema es transparente, entonces toda la información se debe de notificar, pero bueno, si yo creo que fulanito de tal está atrapado, pero no lo tengo totalmente claro o cierto, pues entonces tendré que esperar a soltar esa información hasta que tenga confirmaciones, ¿no? Luego viene la parte de staff, ahorita vamos a ver los organigramas, pero son definiciones, ¿no? Hay un oficial de información pública, pues que básicamente es el responsable de que esta información, una vez que ha sido confirmada por los sistemas necesarios, tanto por el comando de incidentes principalmente, pues ya esta información pueda salir al exterior, ¿no? Un oficial de enlace, que es un miembro también del staff, y que a él le toca pues como su nombre lo dice, hacer el enlace entre las diferentes autoridades, entre las diferentes grupos de respuesta, ¿no? Para que trabajen en pos de la problemática que estamos resolviendo. Esta parte del oficial de enlace se debe de hacer también, casi todos los puestos se deben hacer con antelación, ¿no? O sea, y es aquí donde hace mucho tiempo, digo, ya no estoy tan cercano o dentro de una planta, pero en la época en la que yo estaba en plantas teníamos mucha relación con la estación de bomberos de ahí, de la zona,
¿no? Teníamos intercambios con Protección Civil, ¿no? Hacíamos todas esas actividades que espero que se sigan haciendo, porque de esta forma nosotros podemos tener la relación con las personas, ¿no? Y no es lo mismo que llegue un comandante de bomberos y que no te conozca, a que llegue y te diga, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oiga, comandante, pues necesito que me apoye con esto y por acá y por el otro lado y cómo ve. Eso es muy distinto, ¿no? Eso ayuda mucho a que las situaciones se resuelvan. También nos pide un oficial de seguridad, ¿no? Este oficial de seguridad, su actividad principal básicamente es no permitir que nadie accese a la zona de riesgo sin los equipos o la capacitación o los requerimientos que se hayan establecido, ¿no? Entonces este oficial de seguridad, el comando de incidente le dirá, ¿sabes qué? No entra nadie que no traiga botas, chaquetón, pantalón, casco, guantes, monja y equipo de aire autocontenido. Y esa será la función del oficial de seguridad, no permitir que ninguna de estas personas que tengan o que se requiera entrar al incidente, pues ingresen sin los niveles mínimos requeridos de seguridad. Obviamente en ese momento pues no puedo estar checando si tiene o no tiene sus acreditaciones, ¿no? Se supone que si se acerca equipado, pues ya las tendría que tener. Y de ahí, pues la importancia de los grupos de ayuda mutua y de estar coordinados, ¿no? Nosotros podríamos tener todas estas acreditaciones previamente por parte de las plantas, de las personas que podrían estar asignadas a estas actividades. Nos pide tener un comandante de incidentes, ¿no? Que a él le toca la elaboración de estrategias, tácticas, solicitudes y liberación de recursos, no de recursos económicos, sino de los recursos que han sido asignados o que han llegado o se han reportado en el incidente, ¿no? Pues este comandante de incidentes tiene la autoridad y la responsabilidad general en lo relativo a conducir las operaciones, ¿no? Él es el que dice cómo se va a atender la emergencia. Por eso es importante pues que sea alguien con experiencia, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cuáles son algunas obligaciones del comandante de incidente, ¿sí? Que es la figura principal. Como les decía, nada más vamos a ver el comandante de incidente, vamos a ver el staff. Ya vimos algunas definiciones de la parte administrativa que no vamos a ver más detalles, nada más sus definiciones y algunas actividades genéricas que tienen a su cargo, pero pues básicamente las obligaciones de este comandante de incidentes pues es establecer el sistema de comando, ¿no? Esa es la primera función del comandante de incidentes, ¿no? Ejecutar las funciones y responsabilidades del sistema de comando de incidentes. Como pueden ver, habla de numerales de la norma, o sea, de secciones de la norma que están exclusivamente dedicados a estas actividades, ¿no? Entonces, la norma realmente es una norma muy extensa y, insisto, pues tenemos que irla implementando, ¿no? Con esto, la intención mía es que por lo menos sepamos cómo se identifican las diferentes áreas o qué es lo que nos pide en cuanto a identificaciones, ¿no? Que empecemos a practicar porque en México nos cuesta mucho trabajo, vemos la emergencia y nos vamos de filo hacia la emergencia, no. El sistema nos pide que nos reportemos, en el puesto de mando, ¿sí? En el puesto de comando, y que de ahí esperemos una asignación, pero ahorita lo vamos a ir viendo. Más obligaciones del comandante de incidentes, bueno, pues establecer acciones orientadas a mitigar los riesgos, ¿no? Que pongan en peligro la vida de las personas que están involucradas, primero. Acuérdense, eso nos lo han enseñado siempre en los cursos, ¿no? ¿Quién es el más importante en una emergencia? Pues el auxiliador, ¿no? Y primero tú, luego tú y al último tú, ¿sí? Y luego, pues obviamente la población que está involucrada en el incidente y la población en riesgo. A mí me tocó como presidente del grupo de ayuda mutua de San Juan Ixhuastepec enfrentar esta emergencia que ven ustedes en la pantalla, ¿no? Que fue el incendio del tanque TV8 de la terminal satélite norte, aquí en San Juan Ixhuastepec. Y entonces hay comentarios muy interesantes. Cuando yo subí como presidente del grupo PAMI, había estado antes que yo el ingeniero Ricardo Contreras, y él se encargó de hacer muchos procedimientos
y ponernos a todos en las plantas. Los procedimientos eran varios, ¿no? Desde, por ejemplo, estandarizar las cuerdas de conexión para los camiones de bomberos de la estación de bomberos de San Juan Ixhuastepec, que esos camiones pues traían cuerdas norteamericanas y las plantas teníamos cuerdas pues normales, ¿no? Entonces los camiones de bomberos no se podían conectar a las redes contra incendio de las plantas, ¿no? Ese detalle tan sencillo fueron de las cosas que se encargó inicialmente el grupo de ayuda mutua, en este caso el ingeniero Contreras, de estandarizar. Y también en la época del ingeniero Contreras implementamos el sistema de radios, que eran en aquel entonces radios troncalizados, y entonces cada planta tenía su radio troncalizado, y de esta forma pues nos podíamos comunicar entre todas las plantas, ¿no? Y uno de los puntos que se estableció en aquel entonces fue que Policid, que tenía un cuarto de control, que estaba supervisado, que tenía gente 24 horas al día, pues era el puesto de mando de la región, ¿no? Entonces, pues a mí ya me la dejaron muy, muy fácil porque ya tenía procedimientos, ya tenía sistema de comunicación, ya tenía un puesto de comando, y cuando empezó esta emergencia, pues realmente me tocó utilizar todas esas herramientas para coordinar la seguridad y el ataque y la respuesta a la emergencia en ese caso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya les iré platicando por qué es importante y realmente cuánto, cuántos recursos se pueden obtener, ¿sí? Estando bien organizados con un grupo de ayuda mutua, ¿no? Más obligaciones del comandante de incidentes, bueno, pues le toca toda la coordinación, ¿no? Tanto instituciones del sector público, privado y social. O sea, él le toca coordinar a todos. Por eso, aquí en este ejercicio, ustedes ya les he platicado que hay un encuentro metropolitano, era metropolitano de gestión de emergencias, ahora ya es encuentro nacional de gestión de emergencias. Vamos en el cuarto, espero que, pues yo creo que este año no se va a poder hacer por las cuestiones del COVID, pero pues posiblemente para el año que entra se retome. Y pues ahí estaba el comandante de incidentes, el del chaleco azul, ¿no? Y pues le toca coordinar un evento que se hace allá en el desierto de los Leones, y que busca exactamente implementar o enseñar a los diferentes cuerpos de auxilio la implementación del sistema de comando de incidentes, ¿no? Y lo que más se les insiste es pues que se reporten al puesto de comando, ¿no? Y no que lleguen y intenten atender la emergencia o la parte de la emergencia que están enfrentando en ese momento. Más obligaciones del comandante, pues establecer los procedimientos generales para la implementación del sistema de comando. Hay un capítulo, una sección de la norma exclusivamente para esa parte, ¿no? Exhibir, fíjense, esta norma, proyecto de norma, nos pide que exhibamos a la Autoridad de Protección Civil la información y documentación que la presente, que esa norma obliga, que básicamente son los formatos. Nosotros tenemos que ir llenando una serie de formatos conforme va avanzando el, el incidente, ¿no? Se van a mencionar algunos de ellos. En esta sesión no los podemos revisar porque, como les decía, es muy amplio, pero finalmente, si ustedes revisan la guía, ahí vienen los formatos. Los formatos son en todo donde se implemente el sistema de comandos de incidentes, son los mismos, ¿no? Que eso es lo que busca el sistema. Bueno, ya vimos algunas obligaciones del comandante establecidas en la norma, y vuelvo a recordarles cuál es la infraestructura o el organigrama, ¿no? Tenemos un comando unificado, un comando de incidentes, tenemos una sección de staff, que son los oficiales, ¿no? Y tenemos la sección, digamos, administrativa operativa del sistema, ¿no? Nos pedía, o ya lo hemos mencionado, que debemos elaborar un plan de acción, ¿sí? Del incidente. Esto, aquí ya empiezan los formatos, ¿no? Se hace con base a un formato que es el SCI 202. Así están los formatos en todas partes, así se manejan. Sistema de comando de incidentes 202 es un formulario para implementar el plan de acción, ¿no? Nos pide que
debemos implementar o establecer algunas instalaciones como es el puesto de comando, ¿no? Y debe de estar señalizado por este rectángulo naranja con estas letras en negro en su interior, que es PC, puesto de comando, ¿no? Este puesto de comando pues debe de estar ubicado en línea visual con el incidente, si es factible, ¿no? Debe de contar con facilidades para la circulación y el acceso, contar con comunicaciones, estar alejado en cierta medida del incidente y del ruido, ¿no? Y contar con capacidad de expansión física, ¿no? Entonces, algunos pueden ser móviles, ahorita lo vamos a ver. Después debemos establecer un área de espera, ¿no? Básicamente aquí se van a concentrar todos los recursos disponibles mientras esperan asignaciones. Y por eso es importante que insisto, ¿no? Hagamos simulacros y platiquemos con los diferentes grupos de apoyo como bomberos, como el SUEM, como la Cruz Roja, para que ellos de entrada pues sepan para una región dónde es el área de espera o para una planta, ¿no? ¿Dónde va a ser nuestra área de espera? Para que ahí lleguen. Cuando ellos vean que estamos organizados, ellos van a acatar, ¿sí? Porque entonces van a comprender que ya hay un comando, que van a esperar una asignación, ¿sí? Y que en su momento pues van a ser asignados a una actividad y que eso les va a garantizar una seguridad, ¿no? Debemos establecer un área de concentración de víctimas, ¿no? Esta debe de ser confortable, debe de estar cercana a la escena. Obviamente debemos considerar el viento, la dirección del viento y los declives en la topografía para evitar que alguna sustancia química o tóxica pudiera llegar hasta esta área, ¿no? Debe garantizar el ingreso y la salida de los vehículos de traslado de víctimas, ¿no? Miren aquí esta foto, ya se las he mostrado, yo creo que la habrán visto en alguna de mis presentaciones, pues ya está considerar el área de concentración de víctimas. Ustedes pueden ver ahí la señalización, ¿no? Y al fondo pueden ver que nada más hay las ambulancias que se requieren, viene una más, ¿no? Y entonces ese es lo que busca el sistema de comando de incidentes, ¿no? Que no nos hagamos bolas, que no quede todo bloqueado. Ahorita vamos a ver otras fotos donde pues obviamente no se aplicó el sistema de comando de incidentes y vamos a poder ver la diferencia, ¿no? Pues esta área de concentración de víctimas debe de estar aislada del público, idealmente fuera de la vista, pues para evitar que se tomen fotos o se saque información que pues no ha sido autorizada, ¿no? Deben de estar preparados para la clasificación, estabilización y flujo eficiente de víctimas como de personal médico, ¿no? Debe considerar áreas de concentración de víctimas o puede haber varias áreas de concentración de víctimas dependiendo del tamaño o de los frentes que se estén atendiendo, ¿no? No necesariamente tiene que ser una. También nos pide tener una base, que básicamente es el lugar donde se coordinan y administran las funciones primarias, o sea, en el comando de incidentes pueden estar diferentes personas dedicadas a la administración de la emergencia y en la base pues ya están ahí los bomberos, los jefes de bomberos, los paramédicos, ¿no? La base es más operativa y puede estar inclusive más cerca del punto de emergencia. Esta debe de estar señalizada con este círculo, con una B negra y con un fondo amarillo. Y bueno, estas bases pueden ser móviles, ¿no? O sea, pudiéramos llevarlas y traerlas. Ya hay varias bases móviles que tienen los diferentes gobiernos de los estados y entonces estas pueden ayudar a establecer estos puestos de comando o bases, ¿no? Pueden estar los dos en la misma o pueden estar separados. Pues debemos pensar si fuera necesario en un campamento, como les decía, donde las personas van a estar alojadas, se les va a alimentar, van a poderse bañar o descontaminar inclusive si es que entraron en contacto con alguna sustancia química o van a poder descansar. Me tocó también el incendio de una área de fibras acá en la zona de Catepec ya hace algunos años y era un incendio que estaba planeado para 3 días, ¿no? O sea, por la cantidad de combustible que había
no iba a afectar a casas, no iba a afectar, no había lesionados, de hecho no hubo lesionados en aquel momento, ¿sí? Ya más adelante hubo algunas situaciones de ahí, algunas personas que se vieron afectadas, pero en sí en el momento no había lesionados. Y una de las cosas que más me impactó de ese evento es que se estaban preparando 800 desayunos, 800 comidas y 800 cenas, ¿no? Entonces, imagínense la logística que se requiere para implementar eso, ¿no? Afortunadamente la planta acostumbrada a servir esa cantidad de comidas, desayunos o comidas en los diferentes turnos, pues no le costó trabajo, lo organizó muy bien y todos estuvimos desayunando o comiendo en estos comedores sin ningún problema, ¿no? Y obviamente pues eso nos permitió estar en mejor estado en la atención de la emergencia. Pues estos campamentos deben de estar separados de las bases, ¿no? Estratégicamente ubicados donde se pueda contactar a las personas rápidamente o se pueda disponer de ellas y también estén seguras. Nos pide considerar el IBASE si fuera necesario, pues aquí en el Estado de México es uno de los estados que tiene uno de los grupos de respuesta aérea pues más importantes del país, ¿no? Entonces, pues es importante considerar las helibases, ¿no? Puede ser una helibase para el aterrizaje y despegue de un helicóptero o, por ejemplo, estas para los drones, ¿no? Pero debe de estar marcado. A mí en estos ejercicios nos tocó pues tener que quitar a la gente. Bueno, nos tocó un cuate que se iba a tropezar con el dron, imagínense, ¿no? Entonces todo esto debe de estar perfectamente bien identificado. Vamos a hablar ahora de los equipos operativos, que estas también son definiciones, pero es importante que se las vayan quedando, ¿no? Primero tenemos un recurso simple, que básicamente es una persona con su equipo, ¿no? Que está capacitada para dar una respuesta específica. Después tenemos un equipo de intervención, o sea, son muchos recursos simples, o sea, muchas personas con la misma capacidad o con la misma especialidad que tienen un líder y que, bueno, pueden ser movilizados para responder a una situación específica. Y bueno, tenemos una fuerza de tarea, que esta fuerza de tarea pues ya es un equipo multidisciplinario de personas o de recursos simples que tienen un objetivo, ¿no? Que les pidieron hacer algo. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver esta fuerza de tarea que está compuesta por bomberos, por equipo de hazmat y que van a buscar a una persona que no ha sido localizada y que posiblemente esté atrapada o haya sido afectada por una fuga, ¿no? Esta ya es una fuerza de tarea. Aquí tenemos otra fuerza de tarea, ¿no? Pues este vehículo se volteó, entonces tenemos gente con los sistemas estos de corte, ¿no? De extracción vehicular, tenemos gente de la Cruz Roja que va a atender a la persona que ha sido atrapada, ¿no? Entonces, esas ya son fuerzas de tarea, equipos multidisciplinarios que se les ha asignado un objetivo, ¿no? Sacar a alguien, buscar a alguien, extraer a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Estos equipos pueden tener tres estados, ¿no? Pueden estar asignados, es decir, que ya tienen una tarea, pueden estar disponibles, o sea, en espera de ser asignados, y bueno, pues a lo mejor terminando su trabajo o terminando un turno, pues se marcan como no disponibles. Vamos a ver algunas funciones del comando de incidentes, ¿no? Acuérdense que las anteriores fueron obligaciones del mando, que es implementar el comando de incidentes. Ahora ya estamos en la emergencia y algunas de las funciones del mando, pues debe de administrar y coordinar todos los recursos en el momento del incidente, ¿no? Debe desarrollar una estructura modular y asumir el mando y la autoridad. O sea, a eso, él debe de ir, ellos o él, si es comando unificado, es comando de incidentes, pues deben ir desarrollando esta estructura modular, ¿no? Irla registrando en los formatos que ya les comentaba. Debe de establecer el puesto de comando, ya lo habíamos visto, ¿no? Debe de estar consciente de la salvaguarda e integridad física de las personas que colaboran en el sistema de comando de incidentes. O sea, la seguridad debe de ser primordial
en todas las decisiones que este comandante o este comando de incidentes o comando unificado tomen, ¿no? O sea, no deberíamos de tener accidentes en el accidente. Eso es lo que, a esto se refiere este punto, ¿no? Bueno, pues le toca evaluar la situación del incidente, ¿no? Le toca determinar objetivos, prioridades y estrategias para la atención del incidente. O sea, ¿qué es lo que tengo ahí? ¿Quién podría atenderlo? ¿Quién va a ir? ¿No? ¿Qué grupo es el que tiene la capacidad técnica y el equipamiento necesario para atender una emergencia? Por ejemplo, aquí se está simulando pues una fuga de una sustancia química, ¿no? A mí me tocó en Tlalnepantla que un camión de farmacia que traía enseres de farmacia, bolsas, vacinicas, cosas de ese tipo, bolsas para agua caliente, traía una tarima con sustancias químicas escondida, porque obviamente pues esa tendría que haber sido transportada por un camión con autorización para el transporte de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Se voltea el camión, traía bromo en una de estas botellas, ¿sí? Y se libera ese bromo y lo que nos reportaba la gente de bomberos era una nube roja, así como esta, ¿no? Y uno de ellos entró en contacto con esta nube roja y pues se vio afectado, ¿no? En ese momento perdió el conocimiento, se lo llevaron a la Cruz Roja y bueno, esa es otra historia. Entonces, debemos estar bien conscientes. Establecer la estructura organizacional y evaluar su operación y efectividad, ¿no? ¿Cuánta gente contamos? Miren, este es un evento muy interesante que se llama Armadura Rosa y son bomberas todas, ¿no? Son bomberos o bomberas. Entonces, pues, muchas bomberas ya. Funciones del mando, administrar los recursos destinados para la atención del incidente, ¿no? O sea, que no se desperdicien, que sean los adecuados, ¿no? Para que estén siempre disponibles, ¿no? Elaborar el plan de acción del incidente, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que es el formato SCI 202, entonces él tiene, con base a su experiencia y a la contingencia que se está presentando, pues elaborar este plan y irlo implementando, ¿no? Coordinar las actividades de staff de comando y de las diferentes secciones, pues obviamente le toca todas estas coordinaciones. Aprobar las solicitudes de recursos adicionales o su desmovilización, ¿no? ¿Qué recursos se requiere? Y ponerlos a disposición del sistema. Autorizar la entrega de información a los medios de comunicación, o sea, aunque el área de comunicaciones va a hacer su parte para preparar todos estos comunicados, finalmente ellos, el comandante de incidente o el comando unificado, tiene que autorizar la salida de esta información, ¿no? Asegurar que los reportes post-incidente se encuentren debidamente requisitados, ¿no? O sea, todo esto obviamente va a dar información, pues puede servir para implementar nuevas medidas, para investigación del incidente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahora pasamos a las áreas de soporte, ¿no? Las áreas de soporte básicamente son estas tres áreas que están en la parte abajo del comando de incidente unificado. Tenemos al oficial de seguridad, al oficial de información y al oficial de enlace. Son personas que le reportan directamente al comandante de incidente o al comando unificado y que tienen acciones muy específicas, ¿no? Como les decía, son áreas de soporte y básicamente el oficial de seguridad es el responsable de la seguridad del personal y los recursos, ¿no? Como les decía, si se establece que por el tipo de sustancia química debemos utilizar cierto equipo de protección, pues no permitir a nadie entrar si no se cuenta con esos equipos, ¿no? Ver cuál es el riesgo asociado al incidente y establecer la zona de operación, ¿no? A partir de donde ya no se puede entrar si no se cuenta con los niveles de seguridad que se han establecido. Evaluar las situaciones peligrosas e inseguras asociadas con el incidente, ¿no? Y ver que no se tomen riesgos adicionales. Actuar bajo los protocolos locales teniendo en cuenta el marco legal que se aplica, pues ya lo decíamos, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, nos toca por regiones. Nosotros no tenemos esa problemática como plantas, pero obviamente, pues tampoco yo podría llegar
a meterme a una planta si no me asignan una actividad, ¿no? Entonces, pues de alguna u otra forma, sí nos aplica esto. Desarrollar medidas de seguridad para el personal, ¿no? Insisto, se les deben dar indicaciones en el momento de qué hacer, qué no hacer, por dónde ir, por dónde no ir, etcétera, etcétera. O qué indicadores les deben de decir que deben retirarse de la zona, ¿no? Identificar o detener o prevenir acciones inseguras en lo posible a través de la línea normal de mando, ¿no? Si tengo una fuerza de tarea que tiene un líder y me estoy viendo que están haciendo algo que es inseguro, pues con ese líder me tengo que dirigir para indicarle que eso no lo pueden hacer de esa forma o qué es lo que requieren hacer para hacerlo de forma adecuada, porque finalmente pues esta fuerza de tarea traería un objetivo, traería una asignación y pues la tiene que resolver, ¿no? Pero no poniendo en peligro su salud o su vida, ¿no? Definir los mensajes de seguridad para el plan de acción del incidente, ¿no? Pues por ejemplo aquí podemos ver a este operario con el traje abierto, pues obviamente eso es algo que debió de tener el oficial de seguridad, ¿no? ¿Sale? Aprobar el plan médico conforme al formato 206. Bueno, pues aquí el oficial de seguridad va a verificar que el área de concentración de víctimas pues esté en un lugar seguro, ¿no? Que la salida de las ambulancias y la entrada de las ambulancias se asegura. Todo eso le va tocando al oficial de seguridad, ¿no? Apoyar al comando de incidente en la reunión de objetivos y estrategias en lo que corresponde a aspectos de seguridad, ¿no? O sea, ahí el oficial de seguridad va a tener que indicar a todos, el comandante normalmente le cede la palabra y el oficial de seguridad dirá, no se va a permitir el acceso a esta zona si no se cuenta con esto, ¿no? Con esta experiencia, con este equipamiento, ¿sale? Entonces, todo eso le toca al oficial de seguridad. Aquí en esta maqueta, pues pueden ver, son normalmente varios escenarios los que se practican, ¿no? Y en este escenario, pues es una zona como industrial, ¿no? Entonces, ahí tiene ahí el ferrocarril. Y volvemos a lo mismo, pues cada uno de los participantes tiene una actividad conforme al comando de incidentes. Y bueno, pues tenemos que ir resolviendo y poniéndonos de acuerdo, ¿no? Inclusive, pues también el idioma es un problema, ¿no? Porque van gentes de otros países, nosotros que hablamos español, los norteamericanos el inglés, hay personas que hablan algunos idiomas, nos tocó alguien que hablaba portugués y alguien que hablaba francés, ¿no? Y entonces, pues eso complica las situaciones. Pero bueno, eso es allá, ¿no? Aquí no creo que tengamos ese problema. Pues también apoyar al jefe de la sección de operaciones en la reunión táctica, en lo que corresponde a aspectos de seguridad, ¿no? La reunión táctica, pues básicamente nos habla de por dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y ahí también se tendrán que considerar todos los aspectos de seguridad, ¿no? En dado caso, investigar los accidentes que ocurran en las áreas del incidente, que pues, lo que les comentaba, no es factible tener un accidente dentro de un accidente, ¿no? O sea, es ya redundar en algo que es totalmente incorrecto, ¿no? Como pueden ver, pues las funciones del oficial de seguridad son amplias. Tenemos en nuestros simulacros que implementar oficiales de seguridad y evaluarlos y ver que no permitan el acceso de personas que no están cumpliendo con los aspectos de seguridad en la emergencia, ¿no? Darle toda la autoridad para que en su caso pueda retirar a otras personas que pudieran estar interviniendo y que no hayan sido asignadas a esa actividad, etcétera, etcétera, ¿no? El siguiente, pues, es el oficial de información, que pues básicamente este oficial de información, pues lo que busca es, pues, concentrar esta información, prepararla, ¿no? Y entonces presentarla. Entonces, él se va a encargar del flujo de información entre el incidente y con el exterior del mismo. Ajá.
va a coordinar todas las actividades de información pública, si se va a dar una rueda de prensa, si se va a atender a los medios en algún punto, pues se va a atender, ¿no? Establecer un lugar para proporcionar la información siempre que sea posible, ¿no? Si es factible. Me acuerdo que en uno de los simulacros de gran tamaño que hicimos acá en San Juan Ixhuastepec, pusimos una sala de prensa y nadie llegó, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los medios, que había bastantes, pues estaban en el sitio de la emergencia. Entonces, la experiencia ahí que queda, pues es no pongas tu sala de prensa fuera de la emergencia porque nadie va a ir, ¿no? Todos están exactamente a la espera de la nota. Le toca preparar los comunicados de prensa y presentarlos al comandante de incidentes o al comando unificado para su revisión y aprobación, ¿no? Le toca coordinar y preparar el escenario para las conferencias de prensa si es que fuera factible implementarlo. Ajá. Le toca preparar los reportes de situación para las autoridades según lo solicite el comandante de incidentes, ¿no? Siempre tenemos que tener pues la posición oficial y diferentes condiciones que nos permitan presentar los reportes a las autoridades, ¿no? Preparar un resumen inicial de información después de iniciar sus actividades en el incidente y pues vean esta foto, ¿no? Aquí pues no podemos pensar que hay un comando de incidentes porque pues los camiones ya le están cerrando el paso a las ambulancias están autocerrando el paso, ¿no? Y pues cuando salga un lesionado, pues a quién se le va a asignar ese lesionado, ¿no? Si hay 5, 6, 7 ambulancias ahí, además de diferentes corporaciones, ¿no? Miren, está, Fénix es de Tlanepantla, esta verde es del SUEM, este es el ERUM, y acá está la Cruz Roja. Les ponen un lesionado ahí a la mitad y bueno, ¿para qué les platico? ¿Sale? Entonces, es importante que todo esto se coordine pues para evitar contratiempos. Coordinar con la sección de logística, la disposición del espacio de trabajo, personal, materiales, equipos y suministros necesarios pues para lo que es información pública. Miren, este es un C2, esta unidad pues básicamente lo que hace es, puede transmitir audio y video, ¿sí? Pues a diferentes zonas, ¿no? A diferentes secciones, puede enlazar diferentes sistemas de comunicación de radio, diferentes frecuencias, puede enlazar teléfonos. Entonces, bueno, son recursos que ya contamos y que debemos saber quién los tiene, ¿no? Y en su caso, poderlos implementar. Mantener la información consolidada y coherente para extraer a los actores externos del incidente y la comunidad en general, ¿no? Entonces, debemos concentrar toda la información, debe de ser coherente y debemos ponerla a disposición, pues, de los medios. Tiene más cuestiones que atender el oficial de información, pero bueno, ahorita estas son las principales. Después tenemos un oficial de enlace, ¿no? Que el oficial de enlace, pues su función, como les decía, es este trabajo de enlazar a los diferentes cuerpos de respuesta a emergencia, es el que debería de conocer pues a los bomberos, a la Cruz Roja, a los diferentes comandantes de las diferentes corporaciones con las que podríamos contar, a los diferentes comandantes de las brigadas de emergencia de las plantas, en nuestro caso, ¿no? O de las brigadas de primeros auxilios, para que la información sea más fluida y además la respuesta sea más eficiente, ¿no? Entonces a él le toca articular la información y necesidades de gestión del incidente, ¿sí? Tener a los actores externos e internos en la estructura del sistema de comando de incidentes, o sea, considerarlos principalmente. Aquí pueden ver este simulacro, pues ya tiene su identificación como puesto de comando, y pues ya los comandantes se acercan, ¿no? Los diferentes comandantes, hay gente de protección civil, hay gente de bomberos de Tlanepantla, ¿no? Acá hay alguien más de protección civil. Entonces, finalmente ellos ven estas identificaciones y comprenden que ya hay una organización, ¿no? Mantener el directorio actualizado de los sectores clave por institución, ¿no? Insisto, este es un trabajo que se debe de hacer antes, se debe comprender y trabajar con los comandantes y podemos utilizar los simulacros exactamente para conocerlos, ¿no? Pero recuerden que pues hay un comandante por
bueno, hay un comandante por estación, luego hay subjefes por turno, ¿no? Entonces, pues a todas esas personas las debemos conocer. Actuar bajo los protocolos locales y teniendo en cuenta el marco legal que aplica. Bueno, pues protocolos locales, lo que les hablaba de quién puede entrar a la planta, quién no puede entrar a la planta, bajo qué condiciones, ¿no? Vamos a dejar entrar a los bomberos, no, a la Cruz Roja, no. Todo eso debe de quedar claro, ¿sí? Y lo debemos platicar con todas estas corporaciones. Contar y vincular a los representantes de las instituciones que pudieran brindar apoyo. Vuelvo a lo mismo, eso es algo que les he estado insistiendo y que la verdad, allá en San Juan de Ixhuastepec siempre nos dio muy buen resultado. Nuestra relación con la gente de la Cruz Roja y con la gente de bomberos de ahí de la zona de San Juan de Ixhuastepec siempre fue excelente, ¿no? Y entonces, cuando teníamos alguna contingencia, realmente se sumaban esfuerzos y no se peleaban, pues, hitos, ¿no? O secciones. Entonces, es muy importante lograr esta coordinación. Proporcionar un punto de contacto para los representantes de las instituciones que van a llegar, ¿no? O sea, con quién se deben contactar para que finalmente todas estas personas lo que quieren es ayudar. Entonces, pues les debemos dar la oportunidad de ayuda y obviamente, pues, debes de tener un canal o una vía de contacto para que esta ayuda sea canalizada adecuadamente, ¿no? Desarrollar acciones para resolver requerimientos y gestión del incidente, pues todo eso es lo que le toca al oficial de enlace. Monitorear las operaciones para identificar problemas actuales o potenciales, ¿no? Que pudieran estarse desarrollando, ¿no? Y bueno, pues como pueden ver, es mucho trabajo, se ve abrumador y nada más estamos viéndolo así por encimita, pero yo lo que les propondría o la propuesta es, hagan sus simulacros ya con el sistema de comando de incidentes. Inviten a las empresas que están a sus alrededores a participar y establezcan con ellos qué parte del comando de incidentes les toca, cómo se deben de reportar a la emergencia. Y lo que sigue es una implementación de este sistema de comando. Es un video que hizo Protección Civil de Jalisco. Ellos están bien avanzados en todo esto que es comando de incidentes. Y esta parte es el video de los grupos de respuesta a emergencia. A lo mejor estaría bien que nosotros hiciéramos un grupo como industrias de cómo podemos o qué debemos hacer para implementar el sistema de comando de incidentes. Entonces se los dejo para que lo vean. Paso 1. Informar a su base de la riboescena. Comunique
Indique el nombre con el que identificará el incidente. Paso 2. Asumir el mando y establecer el puesto de comando. ¿Quién asume el mando? Nombre completo. ¿Cuál es la identificación radial del mando? Indique el lugar de ubicación del puesto de comando. Al establecer el puesto de comando, asegúrese que tenga seguridad y visibilidad, facilidades de acceso y circulación, disponibilidad de comunicaciones, lugar alejado de la escena, del ruido y de la confusión, capacidad de expansión física. Paso 3. Evaluar la situación. ¿Cuál es la naturaleza del incidente? ¿Qué sucedió? ¿Qué amenazas están presentes? ¿De qué tamaño es el área afectada? ¿Cómo se podría aislar el área? ¿Qué lugares podrían ser los adecuados para el puesto de comando, área de espera y área de concentración de víctimas? ¿Qué rutas de acceso y de salida son seguras para el flujo de personal y equipo? ¿Cuáles son las capacidades presentes y futuras en términos de recursos y organización? Paso 4. Establecer el perímetro de seguridad. Al establecer el perímetro, considere tipo de incidente, tamaño del área afectada, topografía, localización del incidente con relación a la vía de acceso y áreas disponibles alrededor, áreas sujetas a derrumbes, explosiones potenciales, caída de escombros, cables eléctricos, etc. Condiciones atmosféricas, posible ruta de ingreso y salida de vehículos. Coordinar la función de aislamiento perimetral con el organismo de seguridad correspondiente. Retirar a las personas que se encuentran en la zona del incidente, excepto al personal de respuesta autorizado. Paso 5. Establecer objetivos. Los objetivos deben ser específicos, observables, alcanzables y evaluables. Objetivos: atender y trasladar a las víctimas del accidente, rescatar a la víctima atrapada en el vehículo, extinguir el fuego en los vehículos colisionados. Paso 6. Determinar estrategias y tácticas. Las estrategias son el medio a través del cual se logran los objetivos establecidos. Las tácticas son las acciones específicas que se deben realizar para lograr el resultado previsto en la estrategia. Envío de paramédicos para la atención de los lesionados en los vehículos colisionados. Envío de rescatistas con equipo de extracción para la liberación de la víctima atrapada. Envío de bomberos con una línea para extinguir el fuego en los vehículos colisionados. Paso 7. Determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones. Identifique dónde se puede ubicar el área de espera y el área de concentración de víctimas y cuáles recursos podría requerir. Paso 8. Preparar la información y en caso necesario transferir el mando. Informar a su base y al personal en operación quién es el nuevo comandante. Estado del incidente. ¿Qué pasó? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se necesita? Situación actual de seguridad. Objetivos, estrategias y tácticas. Organización actual. Asignación de recursos. Recursos solicitados y en camino. Instalaciones establecidas. Plan de comunicaciones y probable evolución. Antes de concluir, entregar los formularios SCI 201, SCI 207 y SCI 211 completados.
Muy bien. Pues básicamente este es el contenido que les quería presentar el día de hoy. Sí, como pueden ver, pues tenemos mucho trabajo que hacer eh, y pues hay que practicarlo. Es laborioso al principio, pero no es difícil. Ya hemos estado en muchos simulacros donde se implementa el comando de incidentes y la diferencia sí es relevante, ¿no? De tal forma que, pues no sé si hay alguna pregunta o comentario, estoy a la hora. Muchas gracias, ingeniero. Sí tenemos en el chat algunas inquietudes. Bueno, les agradecemos su presencia y sus comentarios a Echevarría que nos acompaña, Leticia Miranda, Luis Eduardo Tapia, que nos acompaña de Tlalnepantla, a Benjamín Mora, a José Roberto Ramírez, que nos comenta que nos acompaña desde el horno más grande de México, Monclova, Coahuila. Nos manda saludos Felipe Neri, Eduardo Lujano, Reina, y bueno, nos pregunta Leticia Miranda que si esta norma aplica a empresas con menos de 50 trabajadores. No tiene una, hasta ahorita, hasta donde recuerdo ahorita, lo voy a checar a precisión, pero no tiene una especificación. No tiene una especificación de número. Este, la verdad es que se puede implementar un pequeño comando de incidentes. Principalmente tiene que ver mucho con el proceso, ¿no? ¿Qué estamos manejando? Porque puede haber empresas muy pequeñas, pero que son de alto riesgo. Entonces, pues esas empresas son las que más importancia le deben de dar a esto. Entre mayor sea el riesgo, mejor preparados debemos estar. Ahora recuerden, tenemos que cumplir también con una infraestructura que nos pide los programas internos de protección civil. Entonces, todavía falta ese empalme, ¿no? Donde, pues, cómo vamos, finalmente hay algunas funciones que se repiten y entonces tenemos que organizarnos para que sean cubiertas de manera correcta. Muy bien. Fernando Pérez Martínez pregunta, ¿para cada responsable es necesario que se tenga establecido? Me refiero que quiso escribir un seguro en caso de un siniestro que afecte al titular. Híjole, no entendí muy bien la pregunta, pero a ver si me la repites, Angie. Ingeniero, para cada responsable es necesario que se tenga establecido un seguro en caso de un siniestro que afecte al titular. Miren, ahorita, por ejemplo, en cuestión Un de segundo, perdón, un segundo se refiere a la toma de mando, me imagino. Sí, alguien que lo sustituya. Sí, bueno, Sí. pues siempre es una buena práctica, ¿no? Que tengamos personas de repuesto o que tengamos personas en diferentes turnos. Entonces, eso siempre es una buena práctica, ¿no? Tener a alguien que nos pueda respaldar y que nos pueda sustituir. Muy bien. Leticia Miranda pregunta si una empresa debe tener, aparte de la unidad interna de protección civil, un grupo de comando de incidencias. Sí, miren, aquí es una de las cosas que ha habido un poquito de conflicto, ¿no? Porque pues es algo que tenemos que encuadrar bien, pero yo lo que les diría es que la parte del comando de incidentes, a excepción del jefe de operaciones, todo es administrativo, ¿no? ¿Qué sucede en nuestras plantas cuando tenemos una emergencia? Pues ya no la sabemos, o sea, los responsables de seguridad, el jefe de producción, los diferentes jefes o gerentes de las plantas son los que se encargan de responder a la emergencia. Pero hay personal administrativo que le debería de tocar, que debería de estar involucrado en la atención de la emergencia, tomando decisiones, ¿no? Básicamente la gente de finanzas, la gente de los almacenes, el director general. Entonces, esta parte del comando de incidentes puede ser encargado a ellos, porque básicamente de lo que se trata es de toma de decisiones. Si tú vas a preparar una posición oficial o un comunicado de prensa, pues lo debe de revisar el de recursos humanos, por lo menos, ¿no? Junto con el director para definir qué impacto puede tener al sacar ese comunicado a los medios. Entonces, yo lo que les sugeriría es que esta parte del comando de incidentes se lo dejen más a la parte administrativa de la empresa
Y nosotros, como siempre, pues nos encarguemos de la parte de la respuesta, ¿no? Desde jefes de brigada hacia abajo. Nos hace un comentario José García referente a lo mismo. Solamente reitera que es parte el comando de incidentes es parte de las estrategias que se debe implementar en la brigada en caso de emergencia. Lo que nos está comentando el ingeniero, muchas gracias. Ana Laura Valderraba nos comenta, el comando de incidentes se aplicaría siempre y cuando permanezcamos a un GAMI, o un grupo de ayuda mutua. PAMI sería al que cada empresa pertenece para realizar la formación. Sí. Aquí recuerden que es una estructura modular. Entonces nosotros como empresa deberíamos de tener lo básico de comando de incidentes, y el comando de incidentes nos va a servir para recibir todas esas ayudas que vienen del grupo de ayuda mutua, ¿no? Si nosotros no estamos bien organizados, pues ¿cómo vamos a recibir y a organizar recursos que vienen del exterior, ¿no? Entonces, por eso es importante que se vaya haciendo ese comando desde nosotros como planta, luego se pueda tener un comando en la región, ¿no? Ya les platicaba yo lo que nos pasó en el 2000, en el 96, cuando se incendió la terminal satélite norte. Policía era el puesto de mando, era el puesto de comando, pero era toda la región de San Juan Ixhuastepec la que se veía afectada por el incendio. Y además había una situación muy crítica, que era que se tenía la experiencia de las explosiones del 84, ¿no? Entonces toda la gente realmente pensaba que esa planta iba a explotar de igual forma y que iba a haber muchos muertos. Sin embargo, pues solamente los muertos que hubo fueron los que inicialmente atendieron la emergencia o que estaban en el dique cuando empezó el incendio, que fueron 8 personas y el comandante de bomberos de la estación San Juan Ixhuastepec. Entonces, ese es el chiste del comando de incidentes, que conforme la emergencia va creciendo, el comando va creciendo, ¿no? Y entonces podemos entre todos sumar esfuerzos y darle una mejor atención. Así es. Muchas gracias, ingeniero. También nos preguntan que si aplica en el Estado de México, la Ciudad de México o en toda la República Mexicana. Es de alcance nacional la norma. Recuerden que normas oficiales mexicanas son de alcance nacional, y pues también esa es otra, ¿no? O sea, hace que también los estados, los municipios se vayan comportando de una manera modular y entonces vayan sumando esfuerzos, y conforme la emergencia pueda irse agravando, pues entonces el comando va creciendo. Es importante recordarles que el comando también no se usa nada más para una emergencia, se puede implementar inclusive de manera preventiva. Entonces, si sabemos que viene un ciclón, ¿no? O si sabemos que viene una problemática de inundaciones, pues podemos establecer un comando de incidentes previo a que se presente y tomar medidas de sobre diferentes situaciones, ¿no? Muchas gracias. El Cuevas pregunta si los lineamientos que establece este proyecto de norma deberían, en medida de lo posible, estar alineados con los requisitos de las normas emitidas por la STPS, que solicitan un programa de atención a emergencias. Es una pregunta. Sí, pues mira, va a pasar como pasa con las normas ahorita de sustancias químicas, ¿no? Sale primero la norma 018 y entonces luego la norma 10 ya se alinea a la 18, que incluye el sistema de el SGI, ¿no? Que es el sistema globalmente armonizado, y la nueva norma 5 que va a salir, pues ya considera la norma 10 y a la norma 18, entonces va a suceder lo mismo. Sí es importante considerar que esta norma 10 es una norma rectora, ¿no? Y entonces las diferentes normas que incluyan planes de emergencia, pues ya tendrán que irse ajustando a lo que es el sistema de comando de incidentes, que es el que va a regir finalmente. Muy bien. Erika Pérez le felicita por la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Roberto nos pregunta cómo podemos saber si nuestros vecinos cuentan con ese sistema. Ellos están ubicados en Tlalnepantla. Pues es lo que les comento, ¿no? No sé, yo no quiero hablar de más ni de menos. Yo siento que ahorita los grupos de ayuda mutua han perdido fuerza.
pero no es correcto que una emergencia los haga reactivarse, ¿no? Debemos de mantenerlos siempre activos y entonces pues habrá zonas donde los grupos estén un poquito flojos, pues hay que volverlos a reactivar, hay que reunirlos y exactamente hay que hablar de esto, ¿no? Del comando de incidentes, de quienes están organizados de esta forma y sumarnos a esos esfuerzos para que finalmente, en caso de una emergencia, podamos responder, ¿no? Y nos podamos organizar y no como muchas veces nos ha pasado que siempre pasa la emergencia y entonces ahora sí, pues hay que reactivar grupos, hay que establecer comando de incidentes, pues ya para qué, ¿no? Ya pasó la emergencia, ya son de las cosas que, debemos tener aunque no las necesitemos. Es la importancia de la prevención. Muchas gracias, ingeniero. Capitán Manzanilla le dice que es una estupenda presentación y le agradece. También José Roberto Ramírez nos dice que si enviaremos las memorias del evento, por supuesto les enviaremos a todos la grabación, la presentación que nos compartió hoy nuestro expositor. Leticia Miranda, gracias por la aclaración, gracias a ti por la pregunta, Leticia. Roberto nos comenta igual que es una excelente presentación. FH Proyectos nos pregunta que quién puede apoyar para integrar o ser parte de un sistema de comando en Cuautitlán Izcalli y que si pueden compartir el video. Sí se los vamos a enviar. Sí, sin problema, si gustan, no me acuerdo si, bueno, tuvimos un evento con motivo del DINAPREC en la semana pasada, donde dos grupos de ayuda mutua, que es PAMI San Juan y PAMI Jalostoc, se juntaron, hicieron unas pláticas y recuerdo que una de la ingeniera Diana Díaz de Gas Metropolitano ofreció que a través de la página de internet del grupo PAMI San Juan Ixhuastepec, pues se podría apoyar a otros grupos para que se organizaran, ¿no? Ya con la experiencia que tienen, pero si no, pues también a través de, yo creo, de la UNIDEM, pues los podemos apoyar para que se organicen sin ningún problema. Muchas gracias, ingeniero. Rocío García le agradece. Erika Pérez le manda un saludo de parte de Dami Los Reyes. Gracias por acompañarnos. Capitán Manzanilla nos hace una pregunta. Dice que le parece que en el sistema de comando de incidentes debería contemplarse la posibilidad de accidentes de aviación, toda vez que la zona de San Juan Ixhuatepec se sitúa debajo de las trayectorias de aproximación y ascenso del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, además del tráfico de helicóptero presente en la zona industrial. Es muy importante el conocimiento del tema, pues en la investigación del accidente aéreo se deben preservar en lo posible las evidencias y además tomar en cuenta que las aeronaves podrían cargar asma. Gracias. Sí, pues efectivamente es lo que les comentaba en relación a lo que es el análisis de riesgo, ¿no? En el análisis de riesgo inicial, nosotros debemos definir cuáles son todas los posibles escenarios que se pudieran presentar y entonces establecer planes de acción de incidente, o sea, el PAI, con base a eso, ¿no? Con base a esos escenarios, y ahí se puede considerar todo eso que él comenta, ¿no? Si se debe de mantener la zona íntegra lo más posible para que pueda ser investigada, dónde podrían caer, ¿no? Entonces todo eso se maneja en estos análisis de riesgo. Muy bien. FH Proyectos nos comenta que si UNIDEM puede apoyar a integrar el comando de incidencias con nuestros vecinos, por supuesto que sí, vamos a estarlo trabajando desde la Comisión de Seguridad Industrial y Protección Civil de la UNIDEM, en donde nuestro expositor también es integrante muy activo de esa comisión. Muchas gracias. Almadelia Manzanilla nos comenta que gracias por compartir sus conocimientos. Erika Pérez dice que quién o en dónde se puede capacitar a los integrantes de los GAMIS, que si les puede mencionar algunas recomendaciones. Sí, sí, claro. Bueno, miren, hay un estándar de conocer para lo que es implementación de comando de incidentes. Hay, por ejemplo, el GRECE en el Politécnico, en su seminario de emergencias químicas,
invitan a, no me acuerdo de su nombre, es Pedro, no me acuerdo de su apellido, él es el representante de USAID en México para lo que es la implementación del sistema de comando de incidentes. Bueno, en los encuentros metropolitanos de emergencia que ahorita están suspendidos también, pero pues inicialmente yo creo que podríamos a través de la UNIDEM apoyarlos con esa parte. Claro que sí. Nos pregunta Cuevas Galeana, bueno, más bien nos hace un comentario. Muchas gracias por la respuesta, excelente presentación por parte del ingeniero y que es un gusto volver a aprender de usted. Gracias. Y nos sumamos al comentario, ingeniero. Muchas gracias. Ana Laura Valderrama le manda un saludo a Erika Pérez y le comenta que es un gusto haber pertenecido a su GAMI. Y FH Proyectos nos dice que si podría repetir, por favor, a partir de cuándo entra en vigor esta norma. Pues no sabemos, o sea, como les decía, se atravesaron primero el cambio de gobierno, que sabemos que en esa etapa pues siempre se atrasan la continuidad ahí de los documentos. Luego se vino la pandemia, pero pues realmente el documento está listo, ¿no? Ya está listo para salir y pues podría ser en cualquier momento. Ok, vamos a estar también muy al pendiente para informarles a las empresas. Y Damián Escutia nos pregunta que si se tiene planeada alguna capacitación más a detalle sobre la implementación de sistemas de comando de incidentes. Pues ahí yo creo que ahí contigo, Angie, pues ya vemos, ¿no? Si podemos hacer algo ya más en forma. Claro que sí. En breve les estaremos comunicando. Ahorita estamos un poquito, pues de manera intermitente en el sentido de que no estamos en presencial, pero en cuanto avance un poquito más el tema, les vamos a estar indicando, ingeniero Damián. Muchas gracias. Ana Karen Juan dice que en la ECICLE del Instituto Politécnico Nacional dan orientación para el comando de incidentes. Efectivamente, estamos realizando enlaces con ellos y les vamos a estar enviando información de actualización para que también ustedes tengan algunas alternativas. Pues creo que son todas las preguntas, ingeniero, por el momento. Le agradecemos mucho a nuestro expositor, como siempre, su exposición muy puntual en sus conceptos y en su contenido. Si tienen alguna duda adicional, no duden en contactar al ingeniero José Jesús Martínez Garza, quien es director general de la empresa Socia UNIDEM, Identificación, Análisis y Administración de Riesgos SADCB, quien también es integrante de la Comisión de Seguridad Industrial y Protección Civil de la UNIDEM. Tiene una amplia trayectoria y vasta experiencia, como ustedes ya escucharon, y además es proveedor de muchas de las empresas socias de UNIDEM con excelentes resultados. Ingeniero, acompáñenos por favor un minuto más para entregarle su reconocimiento por parte de la mesa directiva. Gracias. Claro que sí. Gracias a usted. A todos los asistentes les informamos que les enviaremos la grabación de la conferencia, la presentación y el material de apoyo que nos ha mencionado nuestro expositor durante la conferencia. Se las enviaremos al correo electrónico que ustedes registraron para accesar a esta reunión empresarial. Asimismo, si alguien requiere su constancia de participación, solicítela por favor al gerente UNIDEM de su municipio. A todos los asistentes les invitamos a...